te pido que me prestes atención en esta tarde, en esta noche. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué soy la vid verdadera? Porque debe haber una falsa vid. La vid verdadera porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la vid era Israel. Pero cuando el Señor vino, Él mostró que Él es la verdadera vid. Sin Él nada puede hacerse. La religión no llena a nadie, ni salva a nadie. Solamente Cristo salva. Por eso Él es la verdadera vid. No hay otra religión, no hay otro. Aunque tomes el Evangelio como una religión muerta que solamente haga las cosas simplemente por obligación o simplemente por decir voy a la iglesia o por hacer algo, realmente si no estás pegado a la vid, de nada te sirve. Dice y mi Padre es el labrador. Mi Padre, ¿saben lo que es un labrador? Un labrador es aquel que labra la tierra, que cultiva las plantas, o que hace a veces hasta de jardinero. Y de eso se trata esta especie de parábola que el Señor habla. Dice, mi Padre es el labrador. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y es interesante que el Señor habla, que dice que todo pámpano en mí, o sea que pertenece a la iglesia. No está hablando de cualquier persona de afuera, sino todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es una palabra fuerte, porque a veces pensamos que no estamos llevando frutos. A veces consideramos, y yo considero muchas veces, que puedo llevar más frutos o dar más fructificación o hacer mayores cosas, pero sin embargo a veces pienso que no lo hago y tengo temor de que de repente el Señor diga, esto no me sirve. Pero gracias a Dios siempre Él te da la salida para todo y su misericordia permanece, todos los días nace y permanece para siempre. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquellos que llevamos fruto, aquellos que llevan fruto, dice el Señor, que los va a limpiar. A algunos los va a podar y a otros los va a limpiar. Un ejemplo es Judas, por ejemplo. Judas caminaba con el Señor los 3 años que estuvo con Jesús, anduvo, era el tesorero, hasta seguramente echó fuera algún demonio por ahí cuando Jesús se lo permitió, cuando esos 70 que salieron de 2 en 2 y fueron y sanaron enfermos, liberaron gente, hicieron muchas cosas. Judas también estaba ahí. A veces pensamos que los dones que tenemos, las cosas que Dios nos regala, ya con eso es suficiente para que realmente seamos hijos de Dios. Pero Dios, hasta hay gente que en el mundo tiene dones, tiene talentos y realmente los usa para beneficio propio. Pero cuando Dios te da un don a vos, o te da algo a vos, es para que lo uses en beneficio de la gente, en beneficio de tus hermanos, en beneficio de aquel que necesita. Y por eso el Señor dice que hay pámpanos que no llevan fruto, que los quitará, y todo aquel que lleva fruto los limpiará. Judas era una persona que caminaba con el Señor, pero sin embargo lo vendió al Señor por 30 monedas de plata. Dice, y todos saben eso, han visto la película, si no saben el tema de la Biblia, pero de alguna manera saben que Judas, ¿no? Porque hasta hay refranes con Judas, saben quién es Judas. Judas es la persona que negó al Señor y lo entregó, y sin embargo caminaba con el Señor, pero fue cortado
podía haber tenido la oportunidad de arrepentirse de lo que hizo, pero solamente tuvo un remordimiento, porque de hecho después se quitó la vida por esto y fue cortado. Pero hubo otra persona como Pedro, que Pedro también negó al Señor, y eso lo conocen, ¿no? 3 veces Pedro negó al Señor, pero sin embargo, durante un proceso, después que el Señor muere y resucita, Pedro lo encuentra al Señor y le pregunta 3 veces si lo ama. Y todos sabemos el cambio que Pedro hizo, porque verdaderamente fue uno de los apóstoles más importantes que la iglesia tuvo. Y ese hombre fue limpiado. ¿Cómo? ¿De qué manera fue limpiado? Pedro se angustió mucho de lo que hizo. Negó al Señor 3 veces, dijo que no lo conocía, que no andaba con Él, pero en ese tiempo que el Señor estuvo preso, que fue muerto, hasta que resucitó y hasta que lo encontró, Él padeció una angustia de haber negado al Señor, una culpa de haber negado al Señor y no sentirse digno de que realmente Él era un hijo de Dios, o era un discípulo, era un apóstol del Señor. Pero sin embargo, eso le ayudó a ser limpio, a madurar, a entender que cuando vio al Señor por esa última vez, o cuando el Señor en aquel orilla del mar habló con él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él entendió que realmente el Señor lo amaba a él. Y Dios te ama primero. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Pedro fue limpio, fue una persona que llevó mucho fruto. De hecho, su primera aplicación, cuando él salió, cuando vino el Espíritu Santo y predicó, se convirtieron en 3.000 personas. Y eso no hubiera sucedido si él no hubiera madurado. Él se podría haber sentido culpable e irse de estar con los discípulos. Hay veces que nosotros nos sentimos culpables por un montón de cosas y pensamos que no tenemos solución, o que no tenemos perdón, o que no tenemos esa facultad para poder ir a pedir perdón. A veces ha pasado eso, te equivocaste con algo, con alguien, aún con Dios mismo, y no querés volver a esa gente o a dar la cara por vergüenza. Y a mucha gente le ha pasado esto también, de sentirse culpable porque nunca puede dejar las cosas que debería dejar, nunca puede vencer aquellas tentaciones que realmente todavía lo siguen acosando y no las puede dejar. Pero si vos te fijas en todo este pasaje, más de 8 veces dice permanece, permanece, el que permanece. Si hay algo que tiene el Evangelio es permanecer. No importa, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, creo que en Jeremías dice: vamos a andar torpemente, vamos a ser torpes para caminar por el camino, pero así todo el Señor no nos va a dejar caer. Podemos andar tambaleando, podemos andar dificultosos, medio rengos, pero es el Señor que nunca te va a dejar caer del todo, y que te va a levantar las veces que sean necesarias. Por eso es necesario permanecer, aunque caigas, aunque te equivoques. Yo no sé cómo está tu corazón y cómo está tu vida, pero si por ahí está media ahí para un costado, es simplemente que te acomodes y le pidas al Señor perdón y sigas caminando. Porque va a llegar un tiempo que vas a comenzar a dar fruto, y mucho fruto. Va a llegar ese tiempo, dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, porque las frutas todas no nacen en el mismo mes,
en el mismo tiempo, en la misma temporada. Toda persona da fruto en diferentes temporadas, en diferentes tiempos. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, uno al 30, otro al 60 y otro al 100. Así que no te preocupes por eso. Va a llegar un momento que vos vas a dar fruto y tu hoja no va a caer. No solamente te vas a ver bien por fuera, sino también te vas a ver bien por dentro.